El mejor de los abrazos para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es jueves. ¿Cómo pasa la vida de rápido? Hablábamos con Gonzalo hace un segundo atrás cuando estamos en estado de gratitud, de agradecimiento, elevando nuestro nivel de vibración, comprendiendo el mundo espiritual. Todo pasa a una velocidad enorme porque hace nada fueron 8 días y hoy estamos de nuevo celebrando el encuentro con nuestro querido, admirado y apreciado Gonzalo Rodríguez Fraile. Mi querido amigo del alma, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Decía que se nos va la vida muy rápido, o sea, 8 días pasan ya. Es así, hijo, es que esto es otra vez más es algo que podemos verificar, o sea, es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, es que es así, ¿no? Cuando uno está en paz, cuando uno está feliz, cuando uno está creativo, con la energía alta, la sensación del paso del tiempo es más rápida, la sensación interna, ¿no? Del paso del tiempo. Y cuando uno está sufriendo, triste, preocupado, enfadado, en fin, cuando la vibración está más baja, el tiempo parece que pasa mucho más lento. Es curioso esto, ¿no? Pues nunca hemos hablado del tema, pero es verdad, es que lo podemos comprobar todos, es cierto, ¿no? Cuando estás en una situación que estás feliz, que estás pleno, que estás haciendo algo que... Es que parece que el tiempo pasa rapidísimo y cuando estás sufriendo es mucho más lento, sí, sí. Sí, yo le decía a Gonzalo unos minutos antes de iniciar que tenemos para saludarnos. Le decía, Gonzalo, no es lo mismo un novio enamorado cuando está compartiendo con su amada, ¿no? Con ese ser que ha esperado y de pronto cree que le llegó o le llegó y llevan 2 horas, 3 horas, 4 horas, llegan a la casa y luego se llaman y siguen conversando, ¿no? Y el tiempo se pasa como si nada y se les va en Sí. nada. Y no es lo mismo a cuando nosotros estamos esperando al odontólogo con un dolor de muela, Gonzalo, ¿no? Muy fuerte, y nos dice la secretaria, hay que esperar 10 minutos. Esos 10 minutos son eternos. Y el otro tiempo que estamos en felicidad o en ilusión es nada. Así es, así es, así es, así es. Es totalmente cierto. Sí, sí, sí. Eso Elevar el es, nivel de vibración y elevar el nivel de conciencia tiene esos regalos, Gonzalo. sin duda, sí, sí. Sin duda. Y además es lógico, ¿no? Porque si lo piensas bien, ¿qué es elevar la vibración? Es hacer más rápido el ciclo de la energía, ¿no? Y entonces necesitas menos tiempo para cerrar un ciclo, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que puede tener hasta una explicación física, ¿no? Porque es algo que todos hemos comprobado en nuestras vidas, ¿no? Que cuando estamos felices, cuando hay esos 3 ceros de los que hablaremos hoy, el tiempo pasa más rápido, sí. Sí, sí. Sí, es Vamos, que a no mí es que me... el tiempo pasa más rápido, porque el tiempo es el tiempo, pero tienes Claro. una sensación interna de que es más rápido, sí. Claro, hay una explicación ahí espiritual que seguramente se le encontrará porque uno dice, yo miro todo lo que vamos haciendo acá, cuándo nos vamos encontrando, cuándo nos encontramos nuevamente, yo digo, ¿a qué horas y en qué momento pasaron 8 días? Claro, Porque cuando nos damos cuenta ha pasado mucho tiempo. sí. Pues mi querido amigo, vamos a hablar de eso que quedó en continuará del encuentro pasado, que fue maravilloso. Cuando usted nos habló en medio de esa conversación que tuvimos de los 3 ceros, y a mí me llamó mucho la atención porque me parece supremamente práctico, contundente, maravilloso. Y ojalá pudiéramos colocar una cartelera enfrente de nuestra cama que nos recordara esos 3 ceros, porque si los tenemos bien presentes, la vida cambia. Claro. Es que, mira, la enseñanza central de todas las tradiciones espirituales es que el problema del ser humano es el sufrimiento, ¿no? Claro, sufrimos porque tenemos ego y el ego es una herramienta de crecimiento que tenemos que agradecer, ¿no? Al universo porque, claro, mira, teniendo ego somos superiores a los animales que no tienen ego, ¿no? Pero el sufrimiento está en el ego, ¿no? Y tener estos 3 ceros claros, como tú dices, es muy práctico, nos ayuda mucho a pensar, ¿no? Fíjate que de esos 3 ceros, que es cero sufrimiento, cero resistencia y cero reactividad, ¿no? Yo los primeros 2 ceros, el cero sufrimiento y cero resistencia, están muy, muy ligados.
es que no puedes hacer lo uno sin lo otro, ¿no? De alguna manera, porque claro, la definición del sufrimiento, como hemos dicho otras veces, es que el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, tenemos que empezar por la resistencia, por la cero resistencia, ¿no? Porque lo que ocurre no le gusta a nuestro ego muchas veces, ¿no? A nadie le gusta tener un accidente o romperse una pierna o que se muera un ser querido o tener una pérdida económica o un problema de salud o un problema de relaciones. Esas cosas nunca les apetecen al ego. No es apetecible, no es lo que elegiríamos nosotros para nosotros, ¿no? El ego quiere una vida cómoda, sin sobresaltos, una vida sin dificultades de ningún tipo. Y claro, eso no nos haría crecer tanto, por otro lado, ¿no? Porque creces cuando te enfrentas a dificultades, a cosas que inicialmente ves como problemas y por lo tanto, cuando ocurren cosas que no son apetecibles a nuestro ego, ¿no? Pues las resistimos, ¿eh? Y ese es el sufrimiento. O sea, lo dice el budismo, ¿no? El sufrimiento viene porque tenemos deseos egoicos, queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustan. Pero claro, eso es lo mismo que si un niño va al colegio, por poner un ejemplo, ¿no? Y en el colegio está todo el día de recreo, jugando al balón o lo que sea. Pues claro, pero llegará un momento que tendrá que aprender matemáticas, ¿no? Y ese aprender matemáticas le va a causar una dificultad y no es lo más apetecible. Todos preferimos estar jugando al fútbol o lo que sea, ¿no? En los recreos que aprendiendo matemáticas, ¿no? Entonces, una vez que comprendemos que somos un alma y que venimos aquí a crecer, entonces es cuando podemos empezar a no resistir lo que ocurre. Y la única manera de no resistirlo es que lo veamos no como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y es esa cero resistencia la que nos va a llevar al cero sufrimiento. Ten en cuenta que a veces las religiones occidentales esto lo han enfocado, en mi opinión, y dicho con todo respeto y humildad, de una manera equivocada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cristianismo, a veces he escuchado cosas como, no, es que es bueno sufrir porque cuando sufres te haces corredentor con Cristo, ¿no? Que también sufrió, ¿no? En la cruz o lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos que distinguir lo que es el dolor físico de lo que es el sufrimiento mental, ¿no? Evidentemente, Cristo tenía cuerpo físico y si a alguien le pegan un martillazo en el cuerpo físico, pues eso va a producir un dolor físico, ¿vale? Pero eso no necesariamente tiene que ir acompañado de un sufrimiento mental. Si yo no resisto el martillazo, ¿verdad? Y comprendo que si he recibido un martillazo es porque estaba en la ley universal que me dieran un martillazo, yo experimentaré obviamente el dolor físico, de ese no me puedo escapar porque tengo un cuerpo físico y si me han roto un hueso, pues me va a doler, ¿no? Pero que ese hueso roto me haga sufrir o no sufrir, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Entonces, imagínate que usamos el ejemplo del dentista, ¿no? Que tú también has puesto tan simpático hace un rato, ¿no? Yo puedo estar con un dolor de muelas esperando que me atienda el dentista. Y efectivamente el dolor lo voy a tener ahí y eso me está molestando. Pero ¿por qué tiene eso que producirme sufrimiento mental? Eso ya está en mi mano. No sé, explico que se produzca o no se produzca, ¿no? Entonces, si yo comprendo que ese dolor de muelas es algo que yo necesito para crecer, ¿no? Para trascender hasta el dolor físico, para comprender que todo lo que me ocurre está creado por el universo, por Dios, por como cada uno lo quiera concebir, pero vamos, viene de arriba, ¿no? Bien. Pues entonces usaré mi dolor de muelas como una oportunidad de crecimiento para aprender a mantener mi paz, mi tranquilidad, mi aceptación en mitad del dolor de muelas. Y una vez más, tendré menos dolores de muelas y los dolores de muelas no me quitan la paz. No sé si me explico, porque todavía no necesitaré la lección y el universo me pondrá otras cosas delante que sí necesite, pero no ya el dolor de muelas porque eso no me altera, ¿no? Entonces, el cero sufrimiento va muy ligado con esa cero resistencia, ¿no? Y es verdad que imaginártelo así en la mente, pues te ayuda, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cuán lejos estoy yo de esto, no?
¿Cuán lejos estoy de ese cero? ¿Qué es lo que todavía me puedo resistir? Un ejercicio que yo hice durante años, ¿no?, con esto, es imaginarme situaciones que no me estaban ocurriendo. Por ejemplo, que te quedas paralítico, que estás en una silla de ruedas, o que te meten en la cárcel, o que te detiene un policía porque has bebido, has conducido y te meten al calabozo 8 horas. O que, oye, que me dan la noticia de que ha muerto un ser querido, ¿no?, sin que haya ocurrido en realidad. Pero yo me lo imagino virtualmente en la mente, ¿no? A ver, ¿cómo reaccionaría yo a esto? ¿Cómo podría mantener mi paz en mitad de esto? ¿Cómo tendría mi mente que ver esta situación para que yo no la resista? Es más, para que sea capaz de agradecérsela al universo, porque si ha ocurrido, es lo mejor para las almas involucradas o no ocurriría. Entonces, ejercito mi mente virtualmente sin que me haya ocurrido, ¿no? ¿Qué pasa si te deja la pareja, ¿no? ¿Qué pasa si, no sé, si un hijo pues te insulta al médico, ¿no? Y el médico me dice que lo que tengo definitivamente es irremediable y que estamos al borde? Exacto. Pues mira, por ejemplo, vamos a usar ese ejemplo. Tú vas al médico, el médico te dice que tienes algo irremediable. Y tú dices, ahora, mira qué bien, esta situación me va a hacer aprender algo en el alma que si no me estuviera ocurriendo esto no aprendería a lo mejor, porque no me tendría que enfrentar a ello, no tendría que procesarlo, no tendría que aceptarlo, ¿no? Oye, y sobre todo otra cosa, pues mira qué bien, a lo mejor me vuelvo un poco antes para casa. Si en casa se está mejor que aquí, ¿por qué estamos empeñados en seguir en el colegio cuando todos queríamos irnos de vacaciones de verano, ¿no?, cuando éramos niños? Entonces, una vez que tu mente se ha espiritualizado, pues entonces esto lo puedes hacer. Pero si no comprendes espiritualmente, no lo puedes hacer, porque claro, si el médico te dice que tienes una enfermedad terminal, pues claro, eso amenaza al ego más que nada, ¿no? Porque vas a perder la existencia, ¿no? Pero claro, si tienes una comprensión espiritual, primero comprendes, A, que nadie se muere, ¿no? B, que, oye, te liberas del traje de buzo, lo cual es una maravilla, y en tu programa hay miles de testimonios que lo acreditan, ¿no? Entonces, todo lo vas a vivir, depende de cómo lo veas, ¿no? Por eso tenemos que arreglarlo arriba, ¿no? Tenemos que arreglarlo en la perspectiva. O sea, ¿desde qué punto de vista estamos viendo que me ha dicho el médico que tengo una enfermedad terminal, ¿no? Porque si lo veo desde el ego, estoy muerto, o sea, no hay nada que pueda hacer por resolver ese problema. Pero si lo veo desde el alma, es un punto de vista diferente. Y entonces ya comprendo, primero, que yo no me voy a morir, se va a morir en todo caso mi ego, ¿no? Mi cuerpo físico, bueno, perfecto. 2, que voy a ir a un sitio mejor. 3, que si está pasando es lo mejor para todos, porque claro, si me muero yo, mis hijos van a tener que enfrentarse a eso. No sé si me explico, ¿no? La gente que me quiere van a tener que enfrentarse a eso. Y es un crecimiento para todos, para mí mismo y para los demás. No sé si... Y entonces, por eso el universo pues lo puede determinar, ¿no?, como un evento de aprendizaje. Sabes que es obvio y está demostradísimo que el universo sacrifica un cuerpo físico sin ningún problema si eso supone un crecimiento para el alma. Y no es que lo diga yo, es que lo dice el Evangelio, por ejemplo, ¿no?, en San Mateo, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no os preocupéis de los que dañen al cuerpo, no pueden dañar el alma. ¿Ves? Entonces, eso tenemos que comprender, y una vez más, la única manera de resolver estas cuestiones es teniendo una profunda comprensión espiritual. Y digo profunda, porque si yo lo que he hecho es ver 3 programitas, ¿no?, de televisión, donde 3 experiencias cercanas a la muerte, esto y lo otro, eso puede no ser suficiente para enfrentarme al problema de que me dicen que me voy a morir yo, no sé si me explico, ¿no? Pero si esa comprensión espiritual es profunda, porque llevo tiempo, no sé, poniendo mi mente abierta a estas informaciones, he leído, he escuchado, o sea, he hecho una programación profunda, pues entonces, si me dicen que tengo una enfermedad terminal, a mí personalmente no me va a causar el más mínimo problema. De hecho, ya me ocurrió. O sea, esa es una experiencia que he tenido, otras no, pero esa la he tenido. Y creo que la he contado en tu canal. Hijos, como he dado tantas conferencias en tantos sitios sobre esto, ya no me acuerdo qué he dicho dónde, ¿no? Y no me gusta mucho repetirme, ¿no?
No, pero Pero, hay que repetir, no, Gonzalo, no, porque es eso importante. me pasó a mí, o sea, ya creo que lo he contado, Cristian, pero vamos, si hay que repetir, yo repito, tú eres el director del programa. Entonces, me salió un bulto y le mandé la foto a mi cuñado, que es médico, ¿no? Al marido de mi hermana, que es un muy amigo mío y una gran persona y un grandísimo médico, lo que pasa que es pediatra, ¿no? Y entonces él ve el bulto en la foto que le mando y me dice, oye, Gonzalo, esto no me gusta nada, ¿eh? Pero, hijo, yo soy pediatra, esto te lo tiene que ver un cirujano, que son los que saben de estas cosas, ¿no? Y bueno, pues llamo a un amigo mío cirujano, me dice, vente para casa, si no esperas en la consulta, te lo veo rápido y te digo. Me mira el bulto y me dice, mira, Gonzalo, a otro no se lo diría porque es un poco fuerte, pero a ti, que sé que no te importa, te lo voy a decir. Dice, he visto cientos de estos bultos y la verdad es que la mitad de las veces es un cáncer y muy malo. Y la otra mitad es que te ha picado un bicho. Y entonces, si te ha picado un bicho, claro, se drenan antibióticos y una semana se acabó. Ahora, si es un cáncer, nos metemos ya en otros líos, ¿no? Le digo, pues mira qué bien. Y me dice, y te vas a tener que hacer una prueba y vamos a tener el resultado en 3 días. Y le digo, pues estupendo, pues dime dónde voy a hacerme la prueba. Y dice, sí, pues mira, aquí me da la dirección, vete aquí de mi parte, te van a hacer la prueba inmediatamente y en 3 días te llamo y te digo el resultado. Le digo, pues estupendo. Y me dice, oye, ¿y quieres que te recete unas pastillas para que puedas dormir bien estos 3 días hasta que sepas el resultado y tal? Y le digo, Javier, hijo, te agradezco muchísimo el ofrecimiento, pero no voy a necesitar las pastillas, voy a dormir como un niño. Y entonces el cirujano se me queda mirando y dice, oye, explícame cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor en 3 días te digo que te quedan 2 meses de vida. No sé si me explico, ¿no? Y le digo, hijo, porque es que porque me da igual. Le digo, porque, si tengo un cáncer, si esto resulta ser un cáncer, es señal de que Dios ha decidido que mi alma va a aprender más con esto que sin esto y por eso voy a pasarlo, voy a vivirlo, ¿no? Y dos, oye, lo mismo lo antes para casa, pues qué maravilla, pues no, para ningún problema. ¿Que no es un cáncer? Bueno, pues seguiré aquí unos años más dándole la lata a la gente con estas ideas, con estas cosas, intentando ayudar a que tengan más paz y comprendan mejor y ya me iré para casa después. Es que me es igual, yo quiero lo que Dios quiera y lo que Dios quiera es perfecto para mí. Bueno, yo tengo unos ojos así, ¿no? Ya nos quedamos charlando un poco más, tal cual, ¿no? Y, ¿ves? Todo es una ocasión de servicio, por ejemplo, ¿no? Porque si ese médico, pues algo le quedó, no sé si. Entonces, me vuelvo a casa, efectivamente duermo los 3 días como un niño, no le digo nada a mis hijos ni nada para que no se preocupen ellos, ¿verdad? Y a los 3 días viene el resultado y que no, que me había picado un bicho. Bueno, pues casi me llevé una desilusión, te lo aseguro. O sea, la gente va a pensar que estoy loco, pero casi me llevé una desilusión porque yo estaba ya preparado, ¿entiendes? Para lo que venía, ¿no? Para aprender, para dar un ejemplo, ¿no? De cómo se lleva una enfermedad, para que mis hijos vieran que se puede uno mantener en paz. O sea, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, que no me causó ningún, vamos, pero ni la más mínima alteración, ¿no? Y entonces dije, mira qué bien que Dios me ha puesto esto delante para que yo pueda comprobar que efectivamente es un tema que ya he conseguido. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pues, ahora, yo, si quieres que te diga la verdad, digo, a lo mejor si yo no hubiera reaccionado como reaccioné y me hubiera quitado la paz, a lo mejor hubiera sido un cáncer. ¿Quién sabe? Pero No, ante... claro, Gonzalo, y es que eso que usted está diciendo tiene, mire, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros nos encontramos frente a una situación, la manera como reaccionamos muchas veces termina creando aquellas cosas a las cuales nosotros le tenemos un pánico, ¿no? La capacidad que tenemos nosotros para crear es supremamente grande. Claro, pero fíjate, aquí lo que sí tenemos que, vamos, creo que te voy a aclarar a la gente, es que cuando nosotros decimos que nosotros somos creadores de nuestra realidad, estamos diciendo la verdad, pero hay que matizarlo. Porque veo mucha gente dando conferencias, no, usted puede crear su realidad, usted puede crear su realidad. Vamos a ver. Nosotros creamos nuestra realidad indirectamente. ¿A qué me refiero indirectamente? La realidad la crea la conciencia, creando la realidad siguiendo unas leyes. Pero esas leyes van dirigidas a nuestro aprendizaje.
Por lo tanto, nosotros podemos crear nuestra realidad en la medida en la que no necesitemos o sí necesitemos un aprendizaje, ¿verdad? Y por lo tanto, no es que nosotros creamos la realidad con nuestro pensamiento, como he escuchado en muchos sitios, ¿no? Eso no es cierto, en mi opinión, ¿vale? Y con todo el respeto a quien piense que sí. La realidad la crea la consciencia, ¿eh? La consciencia es la que colapsa la función de onda del electrón, ¿no? Entonces, no el pensamiento, ¿verdad? Por eso, he escuchado en muchas experiencias cercanas a la muerte o cuando has traído a estos médicos profesionales que han tenido experiencias, ¿no? Que hablan de que cuando el alma ya se ha ido para casa, ya ha desencarnado, allí todo sucede en cuanto lo piensas, Sí. no hay resistencia, claro. Pero aquí sí hay resistencia, porque claro, si yo pudiera crear la realidad con mi pensamiento, pues en cuanto tengo una pierna rota, diría ¡bum! Y fuera, ya está. Pero entonces no creceríamos, porque no habría resistencia, ¿verdad? La resistencia es necesaria para el crecimiento. Vamos a ver, para aplicar una fuerza, yo necesito tener una resistencia, si no, no la puedo medir. Mira, ¿ves? Ahora, si esta mano no está aquí, Claro. entonces, claro. Entonces, eso es justo lo que tenemos que hacer, porque en la medida en que ya no hay resistencia a lo que ocurre, ya no hay aprendizaje necesario. Es lo que venimos a aprender. Es el abandonarnos, el unirnos a la voluntad de Dios. No sé si me explico, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que nos desune de la voluntad de Dios? Es nuestra voluntad egoica. Claro, en cuanto perdemos el deseo egoico o la voluntad egoica o como lo quieras llamar, ya hemos crecido, se acabó, ya no hay más que aprender en el buen sentido de la palabra como alma a este nivel, ¿no? Porque ya hemos trascendido el ego. Tú no puedes llegar a la cero resistencia si vives desde el ego, eso no lo puedes hacer, no se puede hacer, o sea, créeme, o sea, es imposible. Para poder llegar a esa cero resistencia tienes que vivir desde la comprensión espiritual del alma, no desde la razón egoica o desde la emoción o desde el sentimiento, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Entonces, pues, Claro, y ahí aparece el sufrimiento, Gonzalo, ¿no? Esa resistencia genera el sufrimiento. Claro, claro. Entonces, por eso digo que el cero de sufrimiento y la cero resistencia van unidos, son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Si resistes, sufres. Si sufres, porque estás resistiendo. No sé si. ¿Cuándo dejas de sufrir? Cuando tú quieres que ocurra lo que Dios quiera, sea cómodo o incómodo para ti. Hombre, no, por ejemplo, Cristian, tú y yo somos padres de familia, tenemos seres queridos, tenemos hijos, nietos. Claro, tú imagínate, Dios no lo quiera, que un nieto tuyo tenga mañana un accidente, lo que sea. Bueno, ¿y cómo vas a vivir eso? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Lo vas a resistir o vas a comprender que es la voluntad de Dios y que por lo tanto es lo mejor que le podía haber pasado a tu nieto, a ti y a toda la familia? Y entonces ahí está la clave. Entonces, si no lo ves de esa manera, no vas a poder dejar de sufrir, porque claro, el ego no quiere que eso ocurra. Claro, claro. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Si resistimos, sufrimos. No podemos dejar de resistir si no lo vemos de un punto de vista distinto al del ego. Claro. Aquí yo sumo algo que tal vez simplemente complementa algo, Gonzalo. Y el sufrimiento no va a cambiar la realidad de las cosas. Es decir, lo coloco en un plano. Gonzalo sale al parqueadero de su conjunto residencial ahí en Miami, donde está ahorita, y alguien le dañó una puerta del carro, se la golpeó y se la destrozó. Claro, eso no es para celebrarlo, pero pues usted lo ve y ya. Pero el sufrimiento quiere decir que yo empiezo a pasar 1 día, 2 días, 5 días, 10 días, 20 días maldiciendo a aquel que me dañó la puerta del carro, pero en ningún momento la puerta del carro se arregla sola, que uno diga, ¡pop! Como por estar sufriendo la puerta se arregló. No, eso no sucede. Mira, Cristian, esto que acabas de decir y te lo agradezco porque tenemos que comentarlo más, es importantísimo. Y lo que acabas tú de decir es que encima, además, es obvio que el sufrimiento no nos sirve para nada. Para nada. O sea, nunca al sufrir te va a arreglar la situación como tú dices. Pero es que no solo no va a arreglar la situación fuera, si es que además te la va a estropear dentro.
¿Entiendes? Porque cuando tú sufres, tú pierdes claridad, tú pierdes vibración, tú pierdes intuición, tú pierdes capacidad de conectarte con las dimensiones superiores, porque la vibración es más baja y ya no conectas. No sé si me explico, ¿no? Entonces, es que tienes toda la razón. El sufrimiento no nos sirve para nada. Por eso hemos hablado varias veces en nuestras entrevistas de que esa enseñanza que hemos recibido de la cultura, de que no somos buenas personas si no sufrimos cuando están sufriendo nuestros seres queridos, ¿verdad? Es falsa. Cuando sufren nuestros seres queridos, nosotros tenemos que serles de servicio para sacarles del sufrimiento. Y claro, si sufro yo, mi capacidad de servicio disminuye. O sea, no es solo que no se arregla la puerta del coche, que no se arregla. Es que además, si esa tarde yo tengo que ser de servicio a otro, lo haré peor, porque mi vibración ha bajado. ¿Ves? Ahora, si ante la puerta que se ha estropeado yo digo, mira qué divertido, una persona ha cometido un error. Y como ha cometido un error, me ha destrozado la puerta de un coche. ¿Pero qué? Pues ya se arreglará. ¿Pero qué importa un coche? ¿Cómo va a importar más un coche que mi paz interior o que mi ausencia de sufrimiento? Si tengo un coche es para disfrutarlo, es para que me lleve de un sitio a otro, no para que me haga sufrir cuando se estropea. Porque entonces estoy apegado al coche y creo que el coche es necesario para mi felicidad, pero para mi felicidad lo único necesario es mi comprensión espiritual, no el coche. No sé, eso que has apuntado es importantísimo, que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque es que no nos ayuda para nada, ni dentro de nosotros, ni fuera de nosotros, ni arreglamos el problema más fácil por sufrir. Cuando se muere un ser querido no va a resucitar porque nosotros suframos. Es más, le vamos a complicar el tránsito, porque él preferirá que estemos felices. No sé si me explico, no que estemos entristecidos. O sea, es que no sirve para nada. Y mira, si algo tenemos los empresarios claro, y yo reconozco que tengo un gen de empresario que no puedo eliminar del todo, es que lo que no sirve no nos interesa. O sea, no es práctico. O sea, si sirviera para algo, si por sufrir yo pudiera curar la enfermedad de un ser querido o pudiera cambiar la realidad, ¿no? Entonces digo, oye, pues a lo mejor hago el sacrificio de sufrir para beneficiar a otro, pero es que nunca el sufrimiento mío va a traer nada bueno a nada, porque sufrir va contra la ley. O sea, sufrir es el precio que pago por el crecimiento, pero el amor no sufre, el amor comprende. No sé si me explico. Entonces, cuando estoy sufriendo, me está indicando que no estoy en amor. Estaré en cariño, estaré en apego, estaré en lo que sea, pero no estoy en amor. Claro, y al no estar en amor, el primer perjudicado soy yo. Claro, y ahí es donde viene el tema. Usted acaba de tantas cosas maravillosas que siempre nos dice Gonzalo. El amor empieza por uno, ¿no? Por uno mismo, que es fundamental. Y un estado de sufrimiento también podríamos colocarlo en un término, cuando hablamos desde el punto de vista de autoestima, como una falta de amor propio. Entonces, cuando nosotros vivimos en un estado permanente de sufrimiento, estoy diciendo que en lugar de ser yo mi mayor aliado para poder afrontar las situaciones en la vida, termino convirtiéndome en mi peor verdugo y en el peor castigador. Claro. Fíjate, cuando voy, muchas veces, porque he sido empresario, ¿no? Y llevo muchos años de experiencia en ese campo y, bueno, pues el mundo empresarial internacional se me conoce, ¿no? Pues me invitan a muchas conferencias a empresarios, a ejecutivos. Y yo siempre les digo, el mayor enemigo de vuestro éxito sois vosotros. Y es lo que más les interesa en la conferencia. Ah, sí, ¿y cómo podemos funcionar mejor, autogestionarnos mejor y tal? Y ya entramos en la comprensión espiritual, en tal y cual. Pero todo empresario, o sea, por ejemplo, todo ejecutivo empresarial o empresario, que es el campo profesional que yo conozco, sabe dentro de sí mismo que el mayor enemigo de su éxito es él. ¿Cuántas veces ha ido a la oficina? ¿Cuántas veces yo mismo he ido a la oficina por la mañana sin estar en condiciones de rendir bien, ¿no? O bien porque, no sé, porque estoy preocupado por algo de mis hijos, de mi familia, de lo que sea. Entonces, ese sufrimiento, ese conflicto interior no te deja crear, no te deja ser creativo, es imposible, porque claro, para ser creativo tienes que tener alta la vibración, si no, ¿cómo vas a crear, no? Entonces, efectivamente, el sufrimiento nos convierte en los mayores enemigos de nosotros mismos. Pero una vez más, insisto en esto, tomémonos en serio
las enseñanzas de los grandes maestros espirituales. Oye, si tú eres cristiano, pues el Evangelio. Si eres budista, pues Buda. Si eres, o sea, todos son grandes maestros, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Evangelio al respecto? Yo cito más el Evangelio que el budismo porque estamos en Occidente y supongo que la gente que nos escucha pues tiene unas raíces cristianas y seguramente casi todos se han leído el Evangelio alguna vez o lo han escuchado en misa o lo que sea, y el budismo pues algunos lo conocerán, otros no, yo no sé, ¿no? Pero vamos, como en el Evangelio es igual de válido que el budismo en este sentido, o más, o sea, a la hora de explicar el amor, ¿no? Pues una vez más citemos el Evangelio. Ama al prójimo como a ti mismo. Esta idea, por ejemplo, en el servicio equivocada, ¿no? De me olvido de mí mismo y pienso en los demás. Estás muerto. Porque te agotarás energéticamente, no serás constante en el servicio. Entonces, como tú muy bien dices, no es que tengamos que empezar por y seguir por, es que es simultáneo, es que es uno. No sé si explico, no es uno primero y otro después, es uno, es simultáneo, es porque el prójimo soy yo y yo soy el prójimo. Porque a nivel de alma todos somos hijos de Dios, ¿no? Y por lo tanto, no es que tenga que amarme yo más a mí que al prójimo, ni al prójimo más que a mí, sino como dice el Evangelio, igual. No sé si... El Evangelio no nos dice, ámate tú primero y al prójimo después, no. Y tampoco nos dice, olvídate de ti y ocúpate del prójimo, tampoco. Nos dice, ama al prójimo como a ti mismo. Nos iguala, nos une, porque la espiritualidad es unitiva. Y todo lo que separe es antiespiritual, por definición. ¿Entiendes? Y por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que nosotros y el prójimo somos uno. Y entonces, si amamos al prójimo, tenemos que amarnos a nosotros porque nosotros también somos el prójimo. Somos el prójimo para otros, ¿no? Claro, y si lo llevamos al otro lado que yo venía proponiendo, Gonzalo, si nos castigamos, castigamos. Hombre, nos castigamos nosotros. O sea, sí. Es que por eso todos los maestros espirituales han dicho eso, ¿no? Cuando haces a otro, me lo haces a mí. Eso, por ejemplo, también está en el Evangelio. Si todo está en el Evangelio, parece que tenemos que comprenderlo y tenemos que vivirlo, ¿no? Pero mira, Jesús dice, cuando diste de beber a este sediento, de comer a este evento, a mí me lo hiciste. Y dices, lo haces a ti mismo, ¿sabes? Por lo tanto, eso es lo que nos tiene que llevar a una comprensión diferente, ¿no? Porque en esto, como siempre, pues ha habido muchos errores a lo largo de los años en la cultura, errores necesarios, que si no, no hubieran ocurrido, para aprender, para crecer, para ver lo que no funciona. ¿Ves? Entonces, si yo pienso solo en mí, no funciona. Si pienso solo en el prójimo y me olvido de mí, tampoco funciona. No tendremos buenos resultados porque no es la ley. La ley es la que nos dice el Evangelio. Ama al prójimo como a ti mismo. Claro. ¿Ves? Y claro. Es que empezamos aquí, empieza mi mente a unir una cosa con otra, con otra, con otra. O sea, claro. ¿Cómo nosotros, Gonzalo, de manera inconsciente, vamos a llevarlo a este plano para que las personas puedan comprenderlo? ¿Quién nos sueña una vida maravillosa? Todos. Todos. Ese es el deseo, al menos, ¿no? El deseo. Y uno, como lo decía Gerardo, querido Gonzalo, uno desea lo que no tiene, ¿no? Claro. ¿Cierto? Uno desea ciertas cosas, pero en el sentido de cuando nos enfrentamos a cualquier situación, la interpretación del suceso, de ese acontecimiento, nos lleva a nosotros a vivir un nivel alto de vibración o a bajar nuestro nivel de vibración a unas dimensiones muy fuertes. Y estamos hablando de que el suceso o la vida, por colocarlo en otro plano, es igual para todos, pero la interpretación de lo que acontece en la vida es diferente. Claro, porque mira, como tú has dicho una cosa muy cierta, ¿no? Todos queremos tener una vida maravillosa. Pero entonces yo, ante esa afirmación que es 100% cierta, yo te haría una pregunta. ¿Y qué es para ti una vida maravillosa? Claro. Porque, claro, cuando yo estaba operando era un hombre más joven y no estaba entrenado en la espiritualidad ni tenía la comprensión espiritual suficiente, mi definición de vida maravillosa era una vida muy cómoda.
y llena de comodidades y de lujos y de no preocupaciones y de lo que sea, ¿no? Eso es una manera de entender lo que es una vida maravillosa. Para mí ahora, una vida maravillosa es una vida donde he tenido un montón de oportunidades de crecimiento, mi alma ha subido a nivel de conciencia, se ha unido más a Dios y he llegado a un momento de paz y de felicidad imperturbable, con independencia de que esté cómodo, incómodo. O sea, depende cómo definamos maravilloso, o sea, ¿no? Y el cómo definimos qué es una vida maravillosa depende de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, que condiciona la percepción y que condiciona la experiencia. Entonces, para mí, por ejemplo, ahora, un día maravilloso hace 20 años, pues podría ser un día donde todo me ha salido bien, encima he visto un partido de fútbol y mi equipo ha ganado al otro y además he hecho un poco de deporte y luego he tenido un rato estupendo con mi pareja. Puede ser mi definición de maravillosa, ¿no? Pero yo ahora, para mí, un día maravilloso para mí es un día en el que aprendo algo que no sabía. Porque mi enfoque, Wow. ¿me entiendes?, está centrado en el crecimiento, ¿no? Porque al final sé que de eso depende mi felicidad. No sé si no depende de lo otro, ¿no? Porque claro, lo otro, sí, un día gana tu equipo, pero otro día pierde. ¿Vale? Y un día pues tienes un rato estupendo con tu pareja, pero otro día pues tú o ella pues estáis un poco más enfadados por lo que sea, ¿no? Y eso no, o sea, es lo que los budistas siempre han dicho muy bien, la impermanencia de las cosas, ¿no? Sabes que en Estados Unidos hay un refrán muy gracioso que dice que solo hay 3 cosas seguras en la vida, ¿no? Que son la muerte, los impuestos y el cambio, ¿no? Claro, y como Sí. dijo Lao Tse, que fue un gran maestro oriental, ¿no?, fundador del taoísmo, nunca puedes meter 2 veces el pie en el mismo río. ¿Ves? Porque, claro, el agua ya ha pasado y ahora si lo metes luego es otro agua, ¿no? Entonces, el cambio, ¿no? Entonces, claro, definir la maravilla de la vida por momentos de satisfacción, pues no es lo más sabio espiritualmente. Por eso hemos hablado algunas veces de que hay que redefinir qué es el éxito en la vida, ¿no? Redefinirlo, ¿no? Porque Sí. el éxito en la vida no es conseguir esto, conseguir aquello, que gane tu equipo o lo que sea. No, el éxito en la vida es cuántos niveles de conciencia he podido subir, ¿no? Porque entonces hago más corto el colegio, porque de los niveles más altos ya voy, claro. Tú has tenido muchas personas que has entrevistado en tu canal que han tenido experiencias cercanas a la muerte y en un 100% de los casos yo he escuchado que no querían volver, que allí se está de maravilla, claro. Entonces, ¿y si acabamos el colegio en la mitad de cursos? Pues la mitad de disgustos que menos que nos llevamos por volver. No sé si. Entonces, claro, entonces es mucho mejor definir la vida por el progreso, el éxito, o sea, definir el éxito en la vida Sí. por el progreso espiritual que hayas hecho en ese curso, ¿no? Más que por los logros, ¿no? Porque, otra vez más, todo el mundo, observo cuando tiene experiencias cercanas a la muerte, cuando hacen esa revisión de vida, allí arriba no están tan interesados si has ganado 7 torneos de golf o no, sino que están interesados en cuánto has crecido, cómo has servido, qué sufrimiento no has causado a otros, pero nadie habla de los torneos de golf que ha ganado, digamos, en esa revisión, ¿no? O de las empresas que has montado o el dinero que has ganado, ¿no? Es cuánto has crecido. Claro, montar empresas, jugar al golf, tener la profesión que sea, eso está muy bien, pero está muy bien siempre y cuando sea un trampolín, o sea un camino para crecer, te sirva para crecer por las experiencias que vives, que te encuentras, las decisiones que tienes que tomar, etcétera, ¿no? O cómo mantienes tu paz o no mantienes tu paz, pero si no te sirven para crecer, no te sirven para nada. Digo, en el propósito universal, ¿no? No, maravilloso. Yo le tengo que pasar la cuenta de cobro a Gonzalo de todas las libretas que gasto cada. Te tengo que mandar una docena. Sí, 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 porque son muchas cosas. Mire, ha dicho tantas cosas lindas y siempre las dice Gonzalo. Me gustó mucho cuando usted dice un día maravilloso es el día que aprendo algo que no sabía y a mí me pasa lo mismo.
Es claro, cuando algo que llega a mi comprensión y yo digo, wow, o wow, sea, claro, qué claro, maravilloso. Y claro, cuando nosotros estamos en ese proceso de aprendizaje y vamos aprendiendo, e claro, importante lo que creo yo, lo que voy a decir para simplemente llamar la atención, Gonzalo, las personas que nos acompañan, cuando vamos comprendiendo y vamos elevando nuestro nivel de conciencia, todo eso, todo eso que siempre, tal vez en algún momento hemos soñado, se empieza a dar de una forma distinta. claro, Ejemplo, conocer a aquella persona que ya quería conocer o viajar al sitio donde yo alguna vez tuve esa ilusión y uno diría, ¿y esto cómo sucede, no? Y es simplemente el hecho de que vamos nosotros elevando ese nivel de energía, de vibración, o lo podemos colocar en otro plano, despejando la carretera para claro, conectarme con la divinidad, ¿no? Esa claro, vía para conectarme allá donde todo es posible, todo es normal. claro. O sea, yo supongo, digo supongo, Sí, claro, porque si no estamos perdidos, supongo que el ser más feliz es Dios, ¿no? O sea, claro. Entonces, de ahí para abajo, supongo que un arcángel es más feliz que yo. Y yo soy más feliz que Al Capone, no sé si me explico, ¿no? Y sí, claro, sí, claro, claro, ¿no? Entonces, esto es una gradación, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que sea subir de nivel de conciencia es subir de unión con Dios, es ser claro, más como Dios. No sé si me explico, ¿no? Y eso nos lleva a ser más felices. Ya sabes que hay una ecuación matemática que hemos en otros sí, charlas hemos, felicidad igual nivel de conciencia, no felicidad igual a coche no roto o a casa bonita o a pareja estupenda. No, felicidad igual a nivel de conciencia. No sé si. Entonces, no busquemos la felicidad donde no está, donde no la podemos encontrar, que es lo que hemos hecho todos toda la vida. Y entonces, ese es el error que tenemos que corregir, ¿no? Tenemos que reenfocar nuestras vidas a hacer eficiente esa subida de nivel de conciencia, ¿no? Eso nos llevará a la felicidad. El universo bien lo sabe y por eso han montado este colegio. No sé si, claro. pero nosotros a veces como que no nos damos cuenta que estamos en un colegio, ¿no? Y claro, queremos estar de recreo todo el día. Sí, pero entonces ¿cómo aprenden matemáticas, no? Claro, claro, claro. Vale. Hemos Es por lo hablado, Gonzalo, de la cero resistencia, de cero nos sufrimiento. lleva Tengo que al hablar un cero poquito de la sufrimiento, pero viene la más difícil, bueno, eso siento yo, ¿no? Uno de los retos más grandes, ¿no? La cero reactividad. Claro, claro. Eso, vamos a ver, una vez más, como decíamos el otro día, y es bueno repetirlo, para superar algo hay que comprenderlo primero, ¿verdad? Claro, yo cuando era empresario, para resolver un problema tenía que comprender bien el problema, porque si no ponía la solución mal, y entonces no se arreglaba nada, ¿no? Entonces yo siempre decía, vamos a comprender el problema y luego vamos a gastar el tiempo en buscar la solución. No vamos a quedarnos 3 horas discutiendo el problema, solo falta comprenderlo. No vamos a buscar culpables, no vamos a buscar soluciones. ¿Eh? Okay. La reactividad es otra vez una característica natural del ego, ¿verdad? Porque el ego tiene un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y el ego necesita seguridad, es una de sus primeras necesidades. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos del cerebro reptiliano, de la primera Sí, capa del cerebro, que tenemos 3 capas también? La reactividad está en la primera capa del cerebro, ¿eh? Y la compartimos con todos los animales. Cualquier animal que se ve amenazado agrede. No sé si eso es normal, lo vemos en la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros todavía mantenemos ese comportamiento animal aunque seamos seres humanos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que un olón, o sea, un olón es una totalidad aparte y una propiedad de los olones, todos son totalidades partes, es que el olón superior incluye y trasciende el inferior, pero lo incluye. Por lo tanto, nosotros tenemos todo lo que tiene un perro y algo más. ¿Ves? Ese algo más es nuestra capacidad de razonar o de intuir, ¿verdad? Que no tiene el perro. Pero las emociones del perro y el instinto del perro lo tenemos dentro de nosotros también. No es que nos haya desaparecido, ¿ves? La evolución incluye y trasciende. Entonces, tenemos que comprender que esto es perfecto, como seres humanos tenemos el instinto, ¿verdad? Y el instinto es el que reacciona.
¿no? Y la reactividad viene de ahí, ¿vale? De ese mecanismo de defensa. ¿Qué dificultad tenemos con esto? Ese mecanismo de defensa es muy rápido y muy potente, porque claro, está ahí para salvarnos la vida en un caso de una agresión cierta, ¿no? Entonces, si no tenemos muy desarrollada la comprensión espiritual y el cerebro superior, es normal y es absolutamente necesario y que el cerebro reptiliano se apodere de nosotros. Eso es natural, o sea, eso no lo puede evitar nadie, ¿no? Y la única manera de evitarlo es que el resto del cerebro, el que nos distingue de los animales, ¿verdad?, sea mucho más potente en nosotros. Y eso hay que ejercitarlo como cuando ejercitas un músculo en el gimnasio. Porque si no, el cerebro reptiliano entra en funcionamiento y te secuestra. Y por eso reaccionas, por eso hay reactividad. En muchas de mis charlas o conferencias o como conversaciones o como las quiera la gente llamar, suelo poner este ejemplo, ¿no? Para que esto se comprenda rápido, ¿no? Digo, vamos a ver, si yo salgo ahora a la calle, ¿no?, y todos los coches que pasan, les enseño el dedo, yo pregunto a la audiencia, ¿cuántos crees que van a reaccionar? Y todo el mundo, no sé por qué, me contesta, el 90%. Sí. Porque ya todo el mundo sabe que si la que viene conduciendo ese coche es Gandhi, por ejemplo, ¿no? O Buda, o Jesús, ¿sabes? Les enseñes lo que les enseñes, no te van a reaccionar. Claro. Porque no se sienten amenazados, porque no se lo toman personal. Ellos se sonreirían y dirían, ¿pero qué le pasa a este pobre hombre? ¿Por qué está tan agresivo? No sé si me entienden, ¿no? Pero ellos no sienten necesidad de defenderse porque no se sienten atacados. ¿Cómo va a ser atacada la plenitud del amor que ellos viven, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Fíjate que todo el mundo intuye rápidamente que este problema de la reactividad depende del desarrollo espiritual. Por eso un gran santo, un gran místico, una persona muy desarrollada espiritualmente, no es reactivo, porque no se siente atacado, porque el resto de su cerebro, el neocórtex, está tan conectado, ¿no?, vibra tan alto, que ya el efecto del reptiliano ni se siente. Sí. Claro. Aquí hay una persona que escribe algo, Gonzalo, para complementar lo que se está diciendo. Una persona que es miembro del canal. Dice, o sea, sí, en el fondo entiendo lo que dicen, pero ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿O estoy mal? Y yo le diría a Soledad, ¿no? Sí, claro, sí, es más fácil decirlo que hacerlo, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. No, y Gonzalo, y es muy sencillo. Salga a la calle, claro, váyase a un centro comercial y va a tener todos los entrenadores que quiera. Sí, sí. El que se quiere adelantar en la fila, ¿no? Estamos haciendo fila o como decimos en Colombia, cola, ¿no? Para hacer algo y hay alguien que quiere meterse o hay alguien que está con su celular, como lo vemos nosotros hoy en un lugar donde está la gente conversando y él con el teléfono en altavoz todo el tiempo y gritando y con música. Entonces, hay muchas cosas que nos permiten a nosotros entrenarnos, medir esa capacidad, sí. Claro. Medir ese nivel de comprensión para no reaccionar. Claro, yo el consejo que le daría a esta persona, ¿no? Soledad, a Soledad, que además, a Soledad, que ahora veo el nombre, sí, a Soledad, es este, ¿no? Mira, Soledad, puedes hacer dos cosas. Una es entrenarte, como dice Cristian también, y otra cosa que puedes hacer es seguir aumentando tu comprensión espiritual y seguir subiendo tu vibración, ¿verdad? Y cuando esa vibración llegue a un determinado nivel, ya limpiará la reactividad sin que tú te enteres. O sea, puedes hacerlo una vía directa, que es entrenándote con situaciones, siendo consciente, ir concentrada, te pones la pulsera roja para que no se te olvide, ¿no? Que decimos, y cuando te hagan todo eso en los centros comerciales donde sea, pues tú vas entrenándote. Eso es una manera de hacerlo. Y otra manera es aumentar tu comprensión espiritual, porque cuando tu mente ya comprenda, o sea, cuando tú dices, en el fondo entiendo lo que dicen, eso ya te está ayudando sin que tú lo sepas con tu reactividad en el futuro, porque esa comprensión, eso que has entendido, ha subido la vibración de tu mente. Y esa vibración te limpiará, o sea, te desactivará el cerebro reptiliano sin que tú te enteres. Con lo cual,
debes usar dos cosas para ponerlo en práctica. Uno es que cuando te ocurran las situaciones estés concentrada para que te des cuenta de cómo debes reaccionar o no. Y la segunda es hacerlo, si tú quieres, de una manera más indirecta, ¿no? Que es ocupándote de tu crecimiento espiritual para que eso salga solo. Sí. Y dice, aquí complementa ella, y me gusta su comentario, Gonzalo. Dice, voy practicando todo el día en la casa, en la calle, queridos amigos, pero prendo con agua. Y luego digo, no debo actuar así. Bueno, Bueno, ya se vamos a da ver. cuenta, ya se va Sí, dando cuenta. y esa es la mitad de la solución, ¿verdad? Porque lo que le va a pasar a Soledad es que al principio reaccionas, prendes y eso te mantiene mucho tiempo prendido, ¿no? Luego, poco a poco, vas haciendo que ese tiempo sea más corto, ¿no? Más corto para volver a tu centro, a tu paz, más corto, más corto. Y llega un momento que ya se hace automático y ya nunca te prendes. Pero al principio, cuando empezamos a entrenarnos, vamos a observar que el tiempo entre el momento que nos prendemos y el momento que volvemos al centro, ¿no? Es cada vez más corto, porque es consciente Soledad que le está ocurriendo. Y ella tiene las herramientas ya para controlarlo, porque tiene ya la comprensión espiritual del tema, porque dice que lo ha entendido bien. Entonces ahora hay que hacer ese tiempo cada vez más corto hasta que llegue un momento que es que ya, ¡pum!, no hay tiempo, o sea, no hay reacción. Sí, Pero, yo sumaría algo, Gonzalo, que no es lo principal, pero es lógicamente complementando en algo lo que usted nos ha dicho, que eso es lo que debemos hacer, y es lo que yo me refería hace unos minutos atrás. Es cuando yo me doy cuenta que el sufrimiento me daña, que el claro, sufrimiento me perjudica. Entonces, por amor a mí, claro, voy a tratar de sufrir menos, entonces voy a tratar de alterarme menos. Entonces le voy a colocar otro escenario más para hacerme entender con lo que quiero decir. Si yo sé que me estoy alterando todo el tiempo y cada vez que visito al médico, el médico me formula más pastillas para la tensión, para dormir, porque vivo alterado y reaccionando o prendiendo, como dijo Soledad, todo el tiempo, por amor a mí, ¿cierto? Voy a ser consciente ante cada oportunidad que la vida me presente, de ser consciente de que ese amor por mí mismo, ¿sí?, me va a llevar a poder interpretar el suceso de una forma diferente y a la no reactividad. O sea, siento yo que ese proceso de conciencia también nos podría ayudar, Gonzalo. totalmente, hijo, lo has dicho muy bien. Acuérdate que hace también unas sesiones atrás titulamos una sesión cuando mandan los resultados o algo así, ¿no? Y claro, es que además, eh, cada vez que te prendes, tus resultados empeoran. Y esto Soledad lo sabe, lo ha observado en su vida. O sea, entonces, ¿qué queremos nosotros? Tener buenos resultados. Queremos no dañarnos a nosotros mismos, como tú has dicho. Claro, entonces la única manera es a través de esos tres ceros. Eso es evidente, vamos a. Pero es evidente y bueno, lo que pasa es que tú también decías, contabas tú una anécdota, ¿no? En alguno de los programas anteriores que hemos tenido, ¿no? De esa señora que estaba viendo tocar al pianista, ¿no? Maravillosamente y decía, yo quiero tocar como usted, ¿y qué tengo que hacer? Y el hombre le dijo, pues mira, unos años de 16 horas al día de práctica, ¿no? Y la señora se marchó, ¿no? Mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Claro, no podemos pretender en 24 horas resolver el problema de la reactividad, eso no funciona así, ¿no? Pero tenemos que empezar el proceso de ir resolviéndolo, ¿no? Y Por tenemos que eso hacerlo. por eso cuando nos aislamos no lo logramos, Gonzalo. Claro, eso es a veces lo que yo digo, ¿no? Porque, claro, si yo quiero dedicarme a meditar y me meto en una cueva en el Himalaya, pues, oye, voy a progresar mucho, seguro, ¿eh? Pero te cuento una anécdota que me pasó una vez a mí en Madrid, que esto es increíble, pero me pasó, ¿eh? Mira, yo estaba dando una conferencia en Madrid de estas cosas y tal y cual, y de repente, antes de llegar al turno de preguntas, estaba hablando de la no reactividad, de entrenarse, de comprender lo que estamos diciendo hoy, más o menos, ¿no? Y una señora levanta la mano, ¿no? En mitad de la reunión y le dice, no es una pregunta, me gustaría poder hacer un comentario, si usted me lo permite, a lo que usted está diciendo, ¿no?
Y digo, hija, por supuesto, esto es un diálogo, aquí puede hablar todo el mundo, ¿no? Aquí no venimos a dar una clase, y no, esto es dialogar y crecer juntos, por supuesto, di lo que tengas que decir. Me dice, pues mira, le voy a contar una historia. Dice, yo estoy en un grupo de meditación y habíamos escuchado que había un maestro oriental que era un experto en meditación y que vivía en el Himalaya y no sé qué, y le invitamos a venir a Madrid y aceptó. Y le compramos el billete, ¿no? Y le fui a recoger al aeropuerto. Y nada, la recogí al aeropuerto, encantador, no sé qué, tal. Dice, pero camino del hotel me dijo este señor si podíamos parar en un supermercado porque él era vegetariano y tenía miedo de que en el hotel no hubiera una comida vegetariana o lo que sea y que prefería comprarla en el supermercado y tal. Ah, pues sí, ningún problema, ¿no? Paramos. Dice, oye, él compró no sé qué, fue a pagar, no sabes el follón que le montó a la cajera, la discusión que tuvieron, tal cual. Y me preguntaba yo a mí misma, ¿pero este maestro es maestro? Digo, bueno, pues puede ser un maestro en meditación, puede ser muchas cosas, pero efectivamente no tenía entrenada la reactividad porque se puso a discutir fuerte con una cajera, ¿no? Entonces, ella lo comentó, ¿no? Y por eso me decía, tiene usted razón cuando dice que, como tú decías antes, la reactividad hay que entrenarla en el centro comercial, en el coche que te no sé qué, en la vida, ¿no? En la vida, ¿no? Sí. Y que ese entrenamiento junto con la comprensión espiritual es lo que te va a llevar a resolverlo. Sí, Gonzalo, yo, sumándome a esta historia que usted nos acaba de contar, le cuento otra de una persona que fue discípulo, compañero y muy amigo de Anthony de Melo. Sí. Que se llamó Carlos Vallés, el padre Carlos Vallés, un hombre también de gran crecimiento espiritual. Y resulta que una persona que conocí en su tiempo, hace unos años atrás, él fue el encargado de recogerlo en el aeropuerto aquí en mi ciudad, porque él venía a dar una conferencia sobre todos los temas que los dos estamos conversando. Y cuando venían bajando del aeropuerto en un carrito sencillo, en un carro muy modesto, alguien se atraviesa, ¿no? Por ahí se les cruzó, aquí es muy dado eso, ¿no? Y la persona, y el padre Carlos, ¿no? Se altera, empieza a mandar palabras para un lado y para el otro, y bueno, se enojó profundamente. Llegó un momento en que se quedó quieto y esta persona que le digo que fue el encargado de recogerlo le dice, padre, ¿qué fue lo que pasó? Y él le responde, hijo, todavía soy un ser humano, dice el padre. Sí. Vengo con 2 días de viaje, estoy cansado, venía de la India, de un avión a otro, de otro a otro, y ese miserable se atraviesa con el carro. Entonces, ahí donde vamos entendiendo que todos estamos y seguimos aprendiendo hasta el final del camino, seguimos en ese proceso porque siempre vamos a tener retos y claro, el ideal es llegar ahí, pero vamos aprendiendo y yo digo, bueno, a mí seguramente me sucede, pero me perdono a mí mismo, me reconcilio conmigo mismo y continúo y poco a poco un día. Te ríes de ti mismo si puedes, claro, también. ¿No? Y siento hasta pena. Claro. Pero fíjate, lo importante de la historia que me acabas de contar, que me parece muy buena, es que por eso es tan importante tener en mente estas 3 patas, ¿no? O sea, las 3 patas en las que nos apoyamos, ¿no? En nuestro crecimiento y que también tan fenomenalmente explica Smedley, ¿no? Es que son 3 patas, ¿verdad? La primera pata es la información correcta. Seguro que el padre Vallés la tenía, sobre todo si fue discípulo de Anthony de Melo, porque para mí Anthony de Melo ha sido uno de los grandes, ¿no? O sea, bien. Luego, entonces, seguro que él tenía la información correcta. Seguro que él también tenía cierto entrenamiento en esa información, que es la segunda pata, como decía Soledad, no solo comprenderlo, sino entrenarse, ¿no? Pero ¿qué le falló al padre Carlos Vallés en ese momento? Pues yo creo que lo que más le falló fue la tercera pata, ¿no? Que es la gestión de la energía. Porque como tú muy bien has dicho, claro, si vienes agotado porque llevas 48 horas sin dormir en un avión, seguramente este hombre tampoco era millonario, ¿no? Y vino un turista y no pudo dormir bien, y el lío, y no sé qué. ¿Y me entiendes? Y toda la cosa, claro, cuando estás agotado es que no puedes no ser reactivo, porque la vibración no está lo suficientemente alta para activar
las zonas del cerebro, ¿no? Y entonces, en el caso del padre Vallés, por lo que tú me cuentas, claro, yo no estaba ahí, ¿no? Y no le conozco a él personalmente, pero yo lo achaco más, en este caso, a un problema de gestión de energía que a un problema de falta de comprensión o falta de entrenamiento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estar observando nuestra vibración, ¿no? Nuestro estado de paz continuamente, ¿no? Porque en cuanto, mira, me pasó ayer me pasó, Cristian, no importa confesarlo, o sea, la noche anterior, por alguna razón, dormí solo 3 horas. Me levanté a mitad de noche para ir al baño, no conseguí dormirme después y dormí solo 3 horas. Tuve un día muy intenso, con muchas sesiones. Llegó un momento a las 6 de la tarde que tuve que cancelar una sesión porque dije, no puedo dar lo mejor de mí mismo a esta persona. Mira, te voy a ver mañana o pasado mañana. Y me tuve que tumbar en la cama y poner una película. O sea, no podía más. Si en ese momento hubiera leído un libro, no lo hubiera asimilado. O sea, a veces es que el cansancio, la falta de energía, y aunque no sea voluntaria, porque seguro que el padre Vallés no hizo nada para no gestionar su energía, pero tuvo un viaje de 48 horas, y yo tampoco hice nada para no gestionarla, simplemente que la noche anterior, por lo que sea, solo dormí 3 horas. Bueno, pues yo ya era consciente de que en ese momento lo mejor que podía hacer es descansar. Porque mira, incluso cuando quieres ser de servicio, cuando te ha bajado la energía, el mejor servicio es descansar y recuperarla para poder servir, ¿entiendes? Sin sentirte culpable. Sí, sí. Pues mi amigo querido, como siempre el tiempo pasa muy rápido. Sí. Ha pasado una hora maravillosa, seguimos aprendiendo. Muchas gracias por todo. Siempre esa gratitud será eterna por todo ese gran compartir que usted tiene con nosotros. Todas las personas que son cientos de personas, que se las voy a colocar para que usted lo mire. Ahí lo va a poder ver. A ver, yo lo coloco por aquí. Aquí está. Ahí donde está la parte de comentarios puede dar clic. Acabo de activarlo. Y son muchísimas personas que le envían sus saludos, su agradecimiento, personas con un gran cariño, y me encanta cuando leo los comentarios de las personas de cómo su vida se va transformando. Y eso es un regalo realmente maravilloso. Si Dios nos lo permite, estaremos aquí todo el tiempo que Él disponga en esta misión y en este ahorro espiritual, mi querido amigo. Estamos ahorrando espiritualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y además no te preocupes porque el primer beneficiado soy yo. O sea que Sí, sí. sí, claro, eso es así. O sea que yo encantado y siempre que tú y tus oyentes quieran o se sientan ayudados, yo cuenta conmigo porque es lo que hago y además lo hago muy feliz y me encuentro muy a gusto, de verdad, contigo, con tus entrevistas, con el público que tenemos. O sea, yo creo que esto está fluyendo muy bien. Le doy gracias a Dios y hasta que Dios quiera. Así es, mi querido amigo. Muchísimas gracias. A todos ustedes un inmenso abrazo. Gracias por acompañarnos. Ustedes pueden hacer la magia también, que digo yo, cuando comparten esto con otras personas, siempre basado en el amor. Nosotros no podemos, hay una frase, mi querido Gonzalo, que es muy linda cuando decimos podemos dar agua, pero no podemos dar sed. Exacto. Cada uno en su momento, el que esté dispuesto a escuchar, bienvenido, el que no sea su momento está muy bien, todo está perfecto porque todos tenemos un tiempo. Hay otros que por voluntad, por situaciones de la vida, por momentos de sufrimiento, ¿no? Tienen la apertura de decir yo quiero aprender. Pues nosotros amorosamente podemos decirle, oiga, mire esto que de pronto le podría servir. Y cuando la persona empieza a escuchar y empieza a escuchar a Gonzalo y empiezan a entender muchas cosas, empieza a pasar como mi nieto cuando le compro un helado. No lo quiere soltar, no me quiere dar, no. Este helado es mío, abuelo. No, no, me dicen, este abuelo, ese helado es mío. No, no, compre uno para usted. No, pues así nos pasa. Cuando nos encontramos con Gonzalo y empezamos a escucharlo, nos conectamos con esa información maravillosa, pero sobre todo con un ser maravilloso que está dedicando los mejores años de su vida para el servicio de los demás. Por lo tanto, nuestra gratitud eterna, mi querido amigo,
Dios le bendiga. Gracias porque mire qué maravilloso. Está cayendo un vendaval en Miami y la Sí. conexión perfecta. Joder, esto sí que ha sido un milagro. Esto es el universo que nos ha protegido porque está cayendo una gorda, sí, y normalmente pues se puede ir la luz o el internet y tal, pero gracias a Dios el universo nos ha protegido y ha funcionado. Totalmente. Muchísimas gracias, mi amigo. Dios le bendiga. Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima charla. A todos ustedes un abrazo muy, muy especial. En 25 minutos en este mismo canal estará mi hija mayor, Mayra Alejandra Argüello, hablando de unos temas maravillosos, también con una invitada maravillosa. Los invito a que ustedes se queden y la vean. En solamente 25 minutos ella inicia y van a disfrutar de, diría yo, de lo que es mi continuación de misión. Pues la veo muy conectada y como siempre con muchas ganas de aportar y cada día creciendo. Tiene 35 años solamente, entonces todavía hay mucho tiempo que la vida, Dios quiera, le tenga reservada para que vaya creciendo y para que vaya sirviendo, porque a eso es que nosotros venimos. Muchísimas gracias, Dios les bendiga a todos ustedes. Me despido como siempre lo hago, por favor. Hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un inmenso